Buenas noches. En esta ocasión vamos a dar una exposición de un video de política fiscal. Elaborado por Silvia Eugenia Vaquero y quien les habla, Elisa Yurizán Vargas. Para hablar de este tema de política fiscal, tendremos que ahondar primero en el tema de qué es política fiscal y cómo puede ayudar a la gente a superar la crisis del costo de vida. La política fiscal es una herramienta importante que los gobiernos pueden utilizar para ayudar a la gente a superar una crisis del costo de vida. Y se refiere al conjunto de decisiones y acciones que un gobierno toma en relación con los ingresos y gastos del país. Para entender esto, vamos a analizar primero que todo qué es la política fiscal. La política fiscal, en pocas palabras, es la forma en que un gobierno gestiona el gasto y los niveles de impuestos de manera que se pueda influir en la economía. El gobierno, mediante medidas de tipo tributario, por ejemplo, pueden estimular el crecimiento, aumentar el gasto o reducir las tasas impositivas. O si por el contrario se busca avanzar tranquilamente en medio del crecimiento económico, el gobierno podría reducir el gasto y poner alzas a los impuestos. Sin embargo, tengamos en cuenta que todos estos cambios pueden tener un impacto en las tasas de interés, el empleo y los déficits comerciales y la inflación. ¿Cuáles serían los tres tipos de política fiscal? Los tres tipos de política fiscal son la política neutral, la política expansiva y la política contractiva. La política neutral es cuando la política fiscal del gobierno no tiene la intención de influir en la economía y es posible que aún se promulguen políticas, pero los nuevos gastos pueden equilibrarse completamente con un aumento de los ingresos. Con la política expansiva es cuando el gobierno aumenta el gasto o reduce los impuestos para estimular el crecimiento. La política expansiva puede ser un intento de evitar poner fin a una recesión y prevenir un alto nivel de desempleo. Y la política contractiva es cuando el gobierno reduce el gasto o aumenta los impuestos para evitar un crecimiento sostenible, que se puede implementar en una política de contracción para desacelerar la inflación, disminuir la deuda pública y tratar de mantener una tasa de desempleo saludable. Ahora hablaremos un poco de qué es la política fiscal en Colombia, cómo vemos la política fiscal en Colombia. De acuerdo con la Universidad del Externado, la política fiscal del gobierno de Duque en materia de ingresos se centró en la obtención del recaudo para financiar el déficit. Por ello, propuso en el proyecto de ley la modificación del IVA, reduciendo y unificando la tarifa, pero ampliando la base. Con base a lo propuesto en el proyecto de ley, se pronosticaba que la extensión del IVA a la canasta familiar era a su vez para que devolviera a los sectores de mayor vulnerabilidad. El gobierno se ha presentado políticas para incrementar la tasa del crecimiento económico en el mediano plazo, como disminuir la tarifa del impuesto de renta a las personas jurídicas, el descuento de la renta del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, la reducibilidad de un porcentaje del 50% del gravamen a los movimientos financieros y la eliminación progresiva a la renta presuntiva y a la exclusión de los impuestos del patrimonio. Vamos a hablar también de lo que es el costo de vida. El costo de vida es lo que un ciudadano medio gasta en vivir y varía entre los países y ciudades e incluso vecindarios.
Cada uno consume lo que puede y los más pudientes ahorran más. Cuando hay una inflación, tu poder adquisitivo baja y tu costo de vida sube. Básicamente, el consumo diario y el costo de vida de los ciudadanos mantienen la economía del país. Una economía sana tiene precios que poco a poco van subiendo, pero sin prisas. Tiene también empleo estable, ya que la inflación leve permite que los consumidores compren su demanda, mantiene o incrementa el empleo. Esta situación es idónea. Bueno, ahora para continuar con el tema, les dejo con mi compañera Silvia Eugenia Vaquero, quien nos va a presentar ejemplos de cómo la política fiscal puede ayudar a la gente a superar la crisis del costo de vida. Adelante, compañera. Sí, compañera, para continuar con el tema, encontramos un ejemplo que es la reducción de los impuestos. El gobierno puede optar por reducir los impuestos sobre la renta o el IVA o el impuesto al valor agregado para aumentar el ingreso disponible de las personas. Esto significa que las personas tendrán más dinero en sus bolsillos para gastar en bienes o servicios, lo que puede ayudar a aliviar la presión financiera causada por el aumento de los precios. También vemos ahí el aumento de transferencias y subsidios. Esto hace referencia a que el gobierno puede aumentar los programas de asistencia social como los subsidios para alimentos, vivienda o atención médica. Estos programas proporcionan un apoyo directo a las personas que están luchando para cubrir sus necesidades básicas. También el estímulo económico. El gobierno puede implementar políticas para estimular la actividad económica, como aumentar el gasto público en infraestructura o programas de empleo. Esto puede crear empleo y aumentar la demanda de bienes y servicios, que a su vez puede ayudar a estabilizar los precios y mejorar el poder adquisitivo de las personas. La inversión en la educación y capacitación. En cuanto a esto, invertir en la educación y capacitación de la fuerza laboral puede aumentar la productividad y las habilidades de los trabajadores, lo que puede conducir a salarios más altos y mejores oportunidades laborales. Control de la inflación a través de la política monetaria y fiscal. El gobierno puede trabajar para controlar la inflación. Si bien la política fiscal no es la única herramienta para lograr esto, la política monetaria también juega un papel importante en las decisiones sobre los gastos y tributación, que puede influir en la demanda y la oferta de bienes y servicios, que a su vez afecta a los precios. Fomentar la inversión y el crecimiento económico sostenible, al ofrecer incentivos fiscales para la inversión en sectores claves de la economía como la tecnología, la energía y las renovables o salud. El gobierno puede promover el crecimiento a largo plazo y crear empleos de calidad, lo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. También las políticas para reducir la desigualdad. La política fiscal puede ser utilizada para distribuir la riqueza y reducir la brecha entre los estratos económicos. Esto se puede lograr a través de los impuestos progresivos, que gravan más que aquellos con mayores ingresos, mediante la implementación de programas de ayuda social dirigidos a los más necesitados. Es importante para destacar que las políticas fiscales deben ser diseñadas de manera cuidadosa y equilibrada para evitar efectos no deseados, como un aumento de la deuda pública y distorsiones en el mercado, además de la coordinación
de otras políticas como la política monetaria y la regulación, que es esencial para lograr los resultados efectivos. Continuamos con las respuestas monetarias de los alimentos y la energía. Bueno, en cuanto a eso, en vista de que los gobiernos se enfrentan a nuevas presiones sobre las finanzas públicas, que ya se soportaban tensiones en la pandemia, el aumento de la inflación se ha debilitado de las monedas y de las tasas de intereses en aumento y han provocado un incremento de los diferentes y en muchos países y mayores gastos financieros en el futuro. Se proyecta que la deuda pública mundial se mantenga en un nivel elevado. Podemos decir que el 91% del PIB en el 2022, tras haber alcanzado un máximo histórico en el 2020, y que se siga situando aproximadamente en el 7.5 puntos porcentuales por décima de los niveles anteriormente a la pandemia. Los países de ingresos bajos son particularmente vulnerables. Casi el 60% de las economías más pobres atraviesan problemas de sobreendeudamiento y corren un alto riesgo de enfrentar tal situación. En esta última edición, el informe fiscal que analizamos, la reforma en que las autoridades pueden abordar estas disyuntivas y así ayudar a la población a superar la actual crisis y enfrentar mejor los desafíos del futuro. En cuanto a la respuesta en materia de alimentos y energía, en vista de estos altos niveles de endeudamiento y crecimiento de los costos financieros, las autoridades deben dar prioridad y apoyo focalizado en los más vulnerables mediante redes de protección social. En algunos países esto podrá comprenderse descuentos, por ejemplo, en las facturas de servicios públicos por uso básico. Las familias vulnerables de ingreso bajo y medio, es esencial que los precios de la energía puedan ajustarse a fin de preservar los incentivos más generales que buscan reducir el uso de la energía y aumentarla y aumentar la oferta. En vista de estos shocks persisten de la oferta y la inflación generalizada, los gobiernos no deben tratar de limitar los aumentos de los precios mediante controles, subsidios o recortes de impuestos. Esas medidas se supondrían que es un alto costo en los presupuestos y la larga de los ineficaces deben ser redoblar los esfuerzos mundiales en materia de asistencia humanitaria y financiamiento de la energía para que muchos países de ingreso bajo con los recursos limitados. En un periodo de alta inflación, las políticas para combatir las carestías de los alimentos y la energía no deben exacerbar la demanda agregada. Las presiones de la demanda obligan a los bancos centrales a elevar las tasas de intereses y aún más, a lo que encarece el servicio de la deuda pública, una orientación más restrictiva de la política fiscal que transmite una señal equivocada de que las autoridades han cerrado filas en la lucha contra la inflación. Continuamos con fomentar la resiliencia económica. En cuanto a eso, en nuestro informe hacemos hincapié en que el tiempo de los gobiernos debe crear resiliencia frente a una serie de shocks adversos. La pandemia y la crisis financiera mundial que pasamos, así como los desastres naturales, han determinado a países, a otros hechos adversos, han demostrado que los gobiernos deben estar preparados para estas eventualidades.
La constitución gradual debe hacer reservas fiscales en épocas normales. Permitirá que los gobiernos puedan responder de forma rápida ante estas eventualidades. Varias herramientas fiscales que han sido útiles durante cuando se vivió la pandemia pueden formar parte un conjunto de herramientas de carácter más pertinente, dependiendo de la capacidad de los países y del espacio fiscal disponible. Por ejemplo, durante la pandemia, los mecanismos de retención de impuesto de trabajo permitieron compensar más de un 40% de la pérdida de ingresos individuales de la Unión Europea. Las medidas excepcionales de apoyo fiscal para las empresas pueden impedir quiebras generalizadas, pero este apoyo debe preservar la crisis graves, pues exponen los gobiernos a importantes riesgos fiscales. En líneas generales, puedo decir que las redes de protección social ayudan a la población a salir del desempleo, la enfermedad o la pobreza y la hace más resiliente a adversos shocks negativos, y el alcance de estos sistemas puede aplicarse y focalizarse rápidamente con ayuda de la tecnología digital. Para concluir nuestro trabajo, los desafíos que deben tener las políticas es cómo combatir la inflación y la crisis del costo de vida. Y como lo hacía mención anteriormente, adoptando esas políticas fiscales, pues ayudarían mucho para que los gobiernos estén preparados ante cualquier dificultad que pueda venir. Dinamizar el crecimiento y elevar la inversión. Cuando se eleva la inversión, pues así mismo podemos ver resultados. Lograr el mayor empleo posible, fomentar maneras de que la gente pueda adquirir un empleo, apoyar las empresas para que ellas puedan ser generadoras de nuevos empleos y así ayudar a disminuir esas tasas que hoy en día encontramos. Y para terminar, tenemos nuestras fichas bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Esa ha sido la corta intervención en este video de políticas fiscales. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, feliz noche.